Hablaremos esta noche de las venganzas de Ártemis. Hablaremos de venganzas, ya que este programa se llama más o menos así, y elegimos entonces a una diosa griega que es la más vengativa de todas, más vengativa que la propia Némesis, ya que Némesis casi carece de leyenda propia, ¿no? Entonces, Ártemis era la diosa de la caza, no de la caza con ese, como dice la bestia que copió de la radio estos decires, ¿no? De la caza, de los cazadores. Diana para los latinos, para los romanos. Era la hermanita de Apolo, fueron mellizos Apolo y Ártemis nació primero, es decir, fue la menor. Se sabe que en ciertas jurisprudencias se considera que el mellizo que nace primero es el menor, porque se entiende que la píldora metida en segundo lugar en un tubo es la que sale primero. Como se ve, tenían una idea de la anatomía femenina parecida a la del paquete de pastillas. Sí. O sea, ¿cuál es la última pastilla? Bueno, es una vieja cuestión filosófica. Pero el caso es que Ártemis, que nació en primer término, ayudó en el parto de su hermano. Nació e inmediatamente, hacendosa, se puso a ayudar en el parto de su hermano Apolo. Aprendan algunas, ¿no?, que tienen 20 años y dicen, ay, todavía soy chica para decidir lo que voy a hacer en la vida. Esta tipa no terminaba de nacer y ya ayudaba en un parto, ¿no? Era protectora de los niños pequeños, de todos los animales que maman y también de los que lloran, pero esencialmente era cazadora de venados. Algunos la identificaban con la luna, decían que Ártemis era redondamente la luna. Era patrona de los partos, pero ella era quien enviaba a las mujeres esas desagradables fiebres y enfermedades que hacían morir de parto a tantas en aquellos años en Grecia. Pero su principal condición era la venganza, era vengativa y también era codiciosa. Cuando era muy niña, su padre Zeus le preguntó qué regalos le gustaría. Ella era hija de Zeus y Leto. Bueno, Ártemis pidió tímidamente los siguientes regalos que paso a leer. Le dijo, te ruego que me concedas la virginidad eterna. Bueno, ese es un regalo que yo no pediría. Te pido también que me des tantos nombres como a mi hermano Apolo, que me des un arco y una flecha, que me des el cargo de llevar la luz, que no es un mal cargo, una túnica de caza azafranada con bordes rojos que lleguen hasta la rodilla, y 60 jóvenes ninfas oceánicas, todas de la misma edad como damas de honor, y 20 ninfas fluviales en Creta para que cuiden de mis borceguíes y alimenten a mis sabuesos cuando salga de cacería con C y no con S como pone la bestia susomentada. Quiero además, dijo, de regalo todas las montañas del mundo. Todas. Humilde para el sí, que no le falte ni una. Pidió cualquier ciudad que quisiera elegir para ella, solo una, porque con todo lo que me diste antes, ¿para qué quiero más? Y Zeus le dijo, tendrás todo esto y todavía más. No una, sino 30 ciudades. Bueno, en fin, la diosa permaneció eternamente virgen y joven. Bueno, ser joven no dependía de un regalo de Zeus, ya que los dioses eran perpetuamente jóvenes, porque manchaban ambrosía y escabiaban néctar, y con eso se mantenían fenómenos, ¿no? Pero con el tiempo, como hemos dicho, se convirtió en una diosa vengativa y caprichosa. Lista de venganzas. Primera venganza. Recordemos a Agamenón, el jefe de las tropas griegas que iban a Troya. El tipo estaba allí en Áulide, es Áulide. Estaba Agamenón en Áulide, que era una playa. Estaba con su flota y un día fue a cazar. Cazó un venado y dijo,
ni Artemis lo hubiera cazado tan bien, cazado con Z. Y la diosa dijo, ¿cómo? ¿Qué te pasa conmigo? Y le mandó una calma chicha, o sea, una ausencia de vientos que ya lo hubiera querido para sí Villa Gesell. Pero, claro, sin vientos los griegos no podían mover la flota y finalmente el adivino, que algunos dicen que era Tiresias y otros Calcante. Tiresias, dicen que era Tiresias los que no saben que era Calcante. O sea, Calcante les dijo que esa calma era por el enojo de Artemis y que este enojo se le iba a pasar cuando el autor de la ofensa, Agamenón, sacrificara nada menos que a su propia hija Ifigenia. Después, como ustedes saben, en algunas correcciones del mito, reemplazaron a Ifigenia por una sierva en el sentido de animal. No, en el sentido de servidumbre. Dice acá, en el sentido de animal, y lo escribe con S. Bien. No le andaba la C en el... El dios fluvial Alfeo, si me permiten la aliteración, se atrevió a enamorarse de Artemis. Y estos dioses fluviales cuando se enamoran son bravos, no son como uno que es cuidadoso y atento. No, directamente persiguen a la mina y cuando la mina no quiere, corre, huía. Así era. Ah, qué fácil. Así era el cortejo. El tipo te corría para atropellarte. Y vos, si no lo querías, salías rajando. Así ocurrió con Artemis, y él la persiguió por toda Grecia. Debió ser algo digno de verse, ¿no? Artemis por delante y Alfeo por detrás. Cansada de huir, se metió con unas ninfas amigas de ella, que estaban todas juntas, las obligó a ponerse barro en la cara, y ella también se puso barro en la cara. Alfeo entró, vio 20 minas embarradas, no reconoció a la mina de la que estaba enamorado. Mal Alfeo, ¿no? Porque un verdadero enamorado reconoce a la mina de la que se enamoró por más barro que en la cara se pusiere. Y después de todo, si uno se equivoca, mala suerte. Un buen enamorado elige, y si después no era, no importa, sigue adelante. Bueno, Alfeo se retiró, sin embargo, de la persecución para siempre. Artemis exigía a sus compañeras la misma castidad que practicaba ella, Si vos sos mi compañera, tenés que ser también casta. Y una vez, el mismísimo Zeus, padre de Artemis, sedujo a una de las compañeras de ella, una de las ninfas. Se llamaba Calisto. Calisto con S, ya que Calisto con X es el nombre de un señor. Bien. Cuando Artemis vio que Calisto estaba embarazada, se enojó muchísimo y la convirtió en una osa. Y después llamó a la jauría de perros que tenía siempre con ella y se los largó. Zeus, apiadándose de Calisto, la convirtió en una constelación muy conocida del hemisferio norte, que es completamente invisible desde aquí, ¿no? La Osa Mayor. Parece que el cielo, antes de estas historias, de todos los mitos griegos, era un desierto negro, no había ninguna constelación. Después, para buscarle lugar a los tipos que mataban, los dioses fueron creando las constelaciones. A otro al que le fue mal con Artemis fue a nuestro amigo Actión, que un día estaba por ahí cerca de Cómenes y la vio a Artemis bañándose en un arroyo desnuda. ¿No? Se quedó ahí mirando y Artemis se dio cuenta. Y para que luego él no anduviera jactándose ante sus compañeros que ella se había mostrado desnuda en su presencia, lo transformó en un ciervo con C. Y después le entró la duda a ver si un ciervo también podía jactarse. Y entonces le largó otra vez a los sabuesos para que despedazaran al ciervo. Así que el tipo vio el mismo día dos males: verse convertido en un ciervo y ver que lo despedazaban, lo cual ya es menos si es que a uno lo han convertido antes en ciervo, porque
Casi es como, sentís como si despedazaran a vos. Claro, todavía no se acostumbró, ¿no? Claro. Otra víctima de Artemis fue Orión, el arquero de Boca. No, otro. el cazador gigante. Algunos dicen que Orión la ofendió desafiándole a lanzar el disco, pero en realidad trató de seducirla, más o menos violentamente. El caso es que Artemis le mandó un escorpión para que lo picara, y el escorpión lo picó y Orión se murió, ¿no? Pero yo lo que quería contar es la venganza que más me gusta, y que es esta. Había una princesa llamada Cometo, disculpen ustedes, se llamaba Cometo, princesa de Patras, y a la muchacha la amaba un chico de Patras llamado Melanipo. Melanipo y Cometo, parecen dos payasos, ¿no? Sí, sí. Pero el no, circo de... eran un hermoso joven y una princesita que se amaba muchísimo. Yo Melanipo Sí. y yo Cometo. Yo las dos cosas, decía otro. Primero Melanipo y después Cometo. Bueno, los padres de Cometo, que también tenían lo suyo, ¿no?, se oponían a esta unión, quizá para evitar los chistes como los que acabamos de hacer. Y entonces los dos amantes tenían que encontrarse en secreto, y lo hacían en el santuario de Artemis. Iban los tipos y se ponían a transar todas las noches. ¿Qué hace Cometo? ¿Qué hace Melanipo? Y Artemis se enteró. Y dijo, ¿qué están haciendo ahí en mi santuario? ¿Qué sé yo? Bueno. Y entonces, como venganza, la diosa envió una peste al país y se apestaron todos. Por culpa de esto, que se encontraba. Claro. Era por eso, ¿no? Entonces consultaron a un oráculo y el oráculo les dijo la causa del enojo de Artemis. Y el único modo de aplacar el enojo es sacrificar a los culpables. Dijeron todo, bueno, qué sé yo. En fin, a los pocos días Cometo y Melanipo fueron sacrificados y la peste se detuvo. Pero no terminaba ahí el sacrificio. Todos los años había que sacrificar a la más linda y al más lindo, a la joven más hermosa y al joven más lindo de Patras, así, año tras año. Esto es impresionante, ¿no?, de dramatismo. Ser la más hermosa te conducía a la muerte. Una trágica y dramática poesía, imagínese usted, ¿no? Muchacho de Patras, pero tenía que desear la belleza, pero no tanto. No tanto. Y es tan difícil desear algo, pero no tanto, ¿no? Cuando uno dice, pero no tanto, es que ya no lo desea. Y aunque el precio sea la muerte, me parece que es preferible desearlo todo, ¿no? Desear hasta el final. Que vamos a andar deseando, por ejemplo, una mujer solo los martes y los jueves. Bueno, depende de lo que haya los miércoles y los viernes. Pero así siguieron todos los años, sacrificando a lo mejor de Patras, hasta que un día apareció en Patras un jefe aqueo que venía de la guerra de Troya, Eurípilo. Y Eurípilo se había ganado como botín de la guerra un cofre misterioso. Cuando el tipo lo abrió, se volvió loco y él también consultó al oráculo, y el oráculo le dijo, se te va a pasar la locura cuando estés en presencia de un sacrificio desacostumbrado. Por otra parte, los habitantes de Patras sabían que la obligación de sacrificar a los más hermosos todos los años iba a terminar cuando un jefe extranjero presenciara el sacrificio. Y justo cayó Eurípilo, y a él se le pasó la locura y comprendió que ese era el sacrificio desacostumbrado que tenía que ver. Y los habitantes de Patras comprendieron que ese era el jefe extranjero que iba a detener el sacrificio. Y así terminó la venganza de Artemis, que era una diosa vengativa, pero ponía fin a sus venganzas. Yo digo que lo peor de la venganza, digo como si ya no lo hubiera dicho gente como Shakespeare, ¿no? Lo peor de la venganza es cuando la venganza no termina, la venganza que no tiene fin. En algún momento el perdón debe trabar la rueda de las venganzas sucesivas. Porque lo malo de las venganzas que continúan es que son crecientes. Si la venganza no se detiene, debe crecer. Entonces, si toda venganza continuara, si el perdón no viniera
a detenerla, no quedaría nadie en pie sobre la tierra. De manera que, después de hablar de Artemis, dos cosas me quedan. La primera es esta: la necesidad de detener la venganza con grandeza, y la segunda, la perplejidad de ver cómo el amor, que es quizá lo más santo, genera una venganza fundada en la petición de santidad para algo que no es tan santo como el amor. Todos sabemos que cualquier amor es más santo que el santuario de Artemis, ¿no? De manera que yo convido a todos los cometos y a los melanipos que andan por ahí que sigan insistiendo en amarse, ¿no? Aunque sea en la prohibida sombra del santuario de Artemis, y aunque sepan que la venganza será terrible. Y a los que andan detrás de Artemis, que la sigan, que la persigan por toda Europa, por toda Grecia, y porque esperen, porque algún día los querrá. Ese es el sentido del día que me quieras. El día que me quieras es una esperanza, es un amor pertinaz. Y el día que me quieras es la canción que vamos a escuchar hoy, que es la noche del día en que se recuerda a Gardel. Y vamos a escuchar El día que me quieras en una versión que no es la de siempre. Está cantada por Carlos Gardel a dúo con Rosita Moreno. Es la que proviene de la película, no es el disco. La última parte, la última frase, la última repetición es un dúo, un bellísimo dúo, hecho conforme a ciertos usos que a nosotros nos gustan mucho. Así que escuchemos ahora esta versión del Día que me quieras, dedicado a todos aquellos que son capaces de andar detrás de la persona amada por toda Europa y corriendo el riesgo de que la mina se enoje y te convierta en una constelación. Adelante.